¿Cómo es que de pronto me di cuenta que era medium? ¿Quieren enterarse? Bueno, quédense a ver esta plática. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Vane, soy la mensajera del más allá y el día de hoy les voy a platicar algo súper interesante y es cómo me di cuenta de que era medium, cómo es que la mensajera del más allá llegó al más acá. Amigos, pero si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse y también toquen la campanita para que siempre les llegue el aviso cada vez que yo suba un video y no se lo pierdan. Bueno amigos, pues esto más que una clase o así, pues es una plática. Yo quisiera platicarles porque me han preguntado cómo es que tú llegaste a ser medium, cómo lo descubriste. Fíjense, pues les voy a platicar. Realmente es un poco difícil abordar este tema ya que me han pasado muchísimos sucesos desde que soy chiquita. Lo primero que yo les quiero decir es que yo creo que ya cada uno de nosotros ya tiene una misión y se tienen que dar los tiempos exactos para que esa misión se dé. A veces pensamos que no tenemos ciertas capacidades o que no tenemos ciertas habilidades y resulta que sí las teníamos y resulta que cuando ya nos vemos en ese momento pues es necesario empezar a caminar. Bueno, fíjense, cuando yo estaba pequeña, cuando yo era una niña, o sea, bueno, todo esto empieza realmente desde que estaba yo muy chiquita. Mis primeros años de vida, por situaciones familiares, ya saben que en las familias había secretos y había rollos que se guardaban en esas épocas y había también muchos dramas. Bueno, yo vengo de esas familias súper dramáticas y de historias que parecen de telenovela. Y por cuestiones que después les contaré, pues resulta que mis primeros 3 años de vida yo crecí en un seminario. ¿Por qué los primeros 3 años? Bueno, ahí me llevan a este seminario en donde me cuidan unas monjitas que eran las monjitas que hacían de comer. Para los padrecitos que se estaban preparando, no sé si ya se les llame padrecitos, pero bueno, ahí donde se hacen los padrecitos, ahí vivía yo, ahí viví mis primeros 3 añitos. Realmente, pues la iglesia católica es la que me acunó, la que gracias a ellos y gracias a estas monjitas que también me cuidaron, pues es que el día de hoy estoy aquí platicándoles. Ellas fueron pues las que me inculcaron los valores, las que me enseñaron a platicar con Dios, las que me crecieron, me dieron de comer, me ayudaron a caminar y me enseñaron muchísimas cosas. Aquí ya puedo yo ver que este era un camino en donde Dios puso su mano desde que yo era muy chiquitita y no me perdí gracias a Él. Más adelante, cuando por fin crecí y me fui a vivir a casa de mis padres, la verdad, a mí me inscribieron en un colegio católico. Digamos, toda mi infancia, toda mi juventud también, desde muy chiquita, desde mi primer kinder 1, iba yo a un colegio religioso. En ese colegio religioso pues había una capillita, que ya más adelante tocaré el tema de la capillita, bueno, pero pues había una capillita ya que en ese colegio ahí vivían las monjitas, entonces había una capillita a la que realmente pues nunca entraba nadie, y ya les hablaré más adelante de esa capillita. Bueno, el caso es de que yo iba en ese colegio religioso. Fíjense que mi infancia sí, después de esto de las monjitas que les cuento, pues sí se volvió a lo mejor un poquito dura. Había situaciones por las que yo pasaba que no eran como de mucha felicidad. Pasé situaciones muy duras y de muchísima soledad, de muchísimo dolor. Me pasaban cosas que realmente eran muy difíciles, sobre todo para una niña. Entonces, en esta soledad en la que me vi, realmente cuando estaba yo en la escuela, pues me gustaba
refugiarme en esta capillita que les cuento. De repente me acuerdo desde muy muy chiquita que sonaba la campana, o más bien el timbre del recreo, y pues era típico en mí que me salía yo y me iba a refugiar a la capillita, pues porque ahí me sentía yo segura, ahí me iba yo a comer el lunch. No era como pues todos los niños, ¿no? Que salían a jugar y se comían el lunch platicando. Yo no, era un poquito más diferente. Entonces pues yo me iba a la capillita y me sentaba ahí, me escondía, porque pues tampoco no era fácil que las monjitas nos dieran permiso de estar, pero yo me escondía siempre detrás de un telón que estaba ahí y me ponía yo a comerme mi lunch platicando con las imágenes, ¿no? Entonces, pues desde muy chiquita tenía como la costumbre de platicar con la Virgencita, de platicar con Jesús, de platicar con los angelitos. Yo los podía escuchar, ¿no? Yo la verdad sí tenía una infancia bastante difícil, pero las monjitas me enseñaron a hablar con Dios. Entonces simplemente yo les decía, ¿cómo hablo con Dios? Y ellas me decían, pues tú simplemente párate ahí, platica con él como si lo tuvieras enfrente y te va a empezar a llegar, las respuestas de Dios te van a empezar a llegar a tu corazón. Y así era, esto pasaba pues todos los días. Digamos que esa es la parte bonita, ¿no? Esa es la parte linda cuando yo me iba a la capillita. Otra de las cosas que también me pasaban de chiquita es que los angelitos me mandaban música. Siempre me mandaban como musiquita de cajita, de esa que le das vueltitas y empieza la bailarina. Bueno, nunca vi la cajita, pero todos los días era de que me enviaban esa musiquita y me gustaba mucho. Y yo sabía que eran los ángeles los que me mandaban esto. Otra de las cosas que me pasaban también desde chica era que veía yo entidades, pasaban muchas cosas. Por ejemplo, veía seres en la casa, siempre sabía yo que había alguien ahí porque lo sentía. Eso es una sensación que a lo mejor ustedes también se sientan identificados cuando de repente sienten que alguien los está viendo, y yo siempre sabía cuándo me estaban viendo y quién era el que me estaba viendo. A pesar de que yo no conocí a mi abuelo, pero yo siempre sabía cuando él estaba ahí. Inclusive me hacía muchas señales, ya que, por ejemplo, me acuerdo en una ocasión que me metí al tocador, había una silla afuera que era como de un material como de bambú. El caso es de que cuando alguien se sentaba en esa silla, pues siempre rechinaba, parecía como que se iba a partir. Y entonces era típico que yo cada vez que entraba a ese tocador, se sentara alguien en la silla. Y yo ya sabía. Hasta eso, pues yo decía, ay, qué bueno que se quedan por lo menos afuera del tocador, ¿no? Como si fuera esperando, ¿no? Bueno, eso también me pasaba. Y ahí, por ejemplo, cuando me pasaba eso, pues yo sabía que era mi familia, sabía siempre quién era. Por ejemplo, otra de las cosas que me pasaban también cuando estaba pequeña, que esto no está nada lindo, es todos los días había un ser que estaba en mi cuarto, siempre. Esto sí era diario. La puerta, digamos, hagan de cuenta que cuando la puerta se queda pegada, ¿no? Al marco, es como que cuando hay puertas que son así, que tú les tomas el cerrojo y cuando las quieres abrir empieza como que se escucha que se despega de la pintura, ¿no? Bueno, esto pasaba siempre era lo que a mí me despertaba por las noches. Siempre la puerta se abría lento, siempre había un ser justo afuera. Eso sí no sé por qué nunca entraba, porque yo siempre lo veía y siempre pensaba que iba a entrar, y la realidad es que nunca entraba este ser, pero así como abría la puerta se me quedaba viendo esta entidad y también cerraba la puerta. Otra de las cosas que veía diario era una señora que cruzaba. Te iban a decir, ay, qué loco, pero sí, era una señora que pasaba, hagan de cuenta, de mi baño. Hay un pasillo que pasa el baño, las recámaras, la sala y como que se sigue, ¿no? De largo. Siempre por ese pasillo una señora. eh, yo ya sabía, aunque estaba yo muy chiquita, pero yo podía empezar a sentir cuando esa señora ya iba a atravesar, porque empezaba a sentir esa angustia, como la desesperación de esta persona, y ya sabía que ahí venía, ¿no? Entonces, cuando corría, porque era como lo que hacía esta entidad, que corría siempre, como con mucha desesperación. Había veces que me volteaba a ver, pero no siempre, más bien la entidad corría y se iba.
así se iba de largo. Ya cuando pasaba una vez, ya decía yo como ya pasó la de hoy, pues ya perfecto, ¿no? Sentía muchísima angustia y era una mujer que venía corriendo y en un ambiente de desesperación. Bueno. ¿Qué otra cosa me pasó cuando era chiquita? Pues me pasó también, por ejemplo, con mi abuela. Aparte de lo que me pasaba con mi abuelo, yo soñé con mi abuela cuando ella ya iba a fallecer. O sea, realmente no sabía ni siquiera que ella ya había fallecido. Fue que yo, pues estaba yo pequeña. Ya tenía yo, que será como mis 9 años, 10 años, cuando este evento pasó. Pero yo lo sabía ya que ella se comunicó conmigo a través de un sueño. También cuando mi papá falleció, pues también lo pude soñar, también llegó conmigo a decirme que él estaba bien. O sea, si se dan cuenta, como que hay varios eventos que me pasaban despierta y había varios eventos que me pasaba dormida. Algunos eventos que eran relacionados con lo celestial, con lo bonito, con los ángeles, y otros eventos que eran relacionados como con entidades de baja frecuencia, ya que como les digo, pues en esa época yo vivía situaciones muy, muy feas. Entonces, por eso es que yo jalaba esas entidades de baja vibración. Sin embargo, siempre estuvieron los guías y los ángeles para apoyarme. Bueno. Más adelante, y todo eso pasaba, más adelante cuando empecé a crecer, ¿qué les puedo decir? Encontré un templo espiritualista trinitario al que yo entré y aprendí muchísimas cosas. Seguía yo como con esta guía espiritual de luz. Siempre, siempre, siempre Dios estuvo de mi mano, siempre guiándome y siempre pues acercándome también hacia los valores. Estuve en este templo espiritualista algunos años en los que me enteré más acerca de estos guías espirituales, cómo es que ellos bajan, cómo es que ellos hablan con nosotros. Pude interactuar más con ellos. Por ejemplo, recuerdo muchísimo una vez en donde yo hablé con una entidad que era de la Madre Teresita del Niño Jesús. Y ella me enseñó a tejer, ¿no? Ella me enseñó a tejer. También otra de las cosas que vi, que también les quiero contar, es, por ejemplo, cuando vi por primera vez a mi primera hija, que se me acercó. Esto fue en un desdoblamiento también que tuve bien hermoso, en donde me vi dormida, en donde vi a mi esposo acostado y pude ver a la almita de mi hija, pero en ese momento yo la vi como un niño. Acuérdense que las almas pues no tienen como tal un sexo definido, sino que en cada reencarnación pues uno puede nacer como niño o niña, como sea, ¿no? Entonces me acuerdo que lo vi, platiqué con mi bebé en esta reencarnación. Yo lo digo, en este desdoblamiento a mi bebé, pues yo lo vi no como un bebé, sino como que tuviera unos 5 años, hagan de cuenta. Y fue hermosísimo. Prácticamente pues me vino a anunciar que estaba yo embarazada. Y sí, así fue. Más adelante, pues para no hacerles el cuento largo, más adelante pues empecé a crecer, empecé a hacerme más hábil en cuanto a la clarividencia, en cuanto a la clariaudiencia, en cuanto a poder sentir, ¿no? Se fortalecía más todo esto. De pronto pues me di cuenta que, siempre se tienen como estos lapsus, como que de repente en la vida tienes momentos en donde te pasan ciertas cosas. Por ejemplo, lo que me pasaba de la capilla, más, fíjense que esto de la capilla que les cuento, pues me pasó no nada más de niña, sino también ya de grande. O sea, yo iba en secundaria, iba en la preparatoria, iba más grande, y de repente me seguía yo como con la costumbre de seguir platicando pues con Dios de esta manera como yo lo hacía de pequeña, ¿no? Y gracias a este contacto con la luz es que pues no me pasaban también cosas tan fuertes, ¿no? También otra de las cosas que me pasaba, y ya me empezó como que estos tiempos que les cuento, es empezar a ver entidades o almas pues
como tal, no se me acercaban a pedirme ayuda, pero sí las podía percibir. ¿Se acuerdan cómo les he platicado que muchas veces se ven entidades, se ven completas, o se puede llegar a ver solamente una mano, o se pueden llegar a ver simplemente los pies? Eso también me pasaba, ver entidades. Sabía, yo desde chiquita, pues para mí el tema de los espíritus era algo muy, muy normal que se platicara. Entonces, pues era algo que tanto en mi casa como hay muchos casos en donde se les cuenta a los padres y los padres no te creen y no sé qué tanto. En mi caso era al revés. Cada vez que yo decía que había visto un alma, que me había topado con una viejita, que había visto una enfermera, que había visto lo que sea, siempre, siempre a mí sí me creían en la casa. Entonces no tuve como que ningún bloqueo en ese sentido, ¿sale? De pronto cuando empiezo a crecer me doy cuenta que la gente bueno, yo era muy dada a acercarme a las personas como con esta intención de quererlas ayudar, y también la gente pues se me acercaba mucho para contarme sus cosas, para contarme sus problemas. Entonces empecé a notar que cuando yo me acercaba a estas personas a darles un mensaje de amor y de esperanza, realmente siempre lo podía hacer. Pero créanme que mi juventud, pues sí, era yo así como súper alborotada. Entonces de repente daba mensajes tan certeros, tan específicos, tan concretos, que ustedes no pensarían que yo realmente les estaba dando ese mensaje. Yo misma decía, como si soy un relajo de persona y voy a andar dando estos mensajes tan sanadores, porque muchas veces lo que hacía es que las personas, cuando me contaban su situación, a lo mejor hasta se ponían a llorar, pero cuando yo hablaba con ellos era como de que se calmaban inmediatamente. Siempre sin querer les enviaba yo luz, les transmitía yo mucho amor, y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta pues que no era realmente yo la que estaba dando esos mensajes, sino que había seres que me estaban transmitiendo esos mensajes para que yo los diera a los demás. Después de un tiempo, y pues para no hacer más larga esta plática, es que me di cuenta que eran ángeles, eran justamente los arcángeles los que se estaban comunicando conmigo. Hasta aquí apenas yo sospechaba un poquito que pues algo había de especial. Sin embargo, fíjense que uno de mis anhelos era ser medium. No me daba cuenta que ya todas estas cosas y más que me pasaban en esa época ya era ser medium, ya era ser un medio de comunicación. Acuérdense que el medium es el que está en medio, es el medio también de comunicación entre el plano material y el plano espiritual. Entonces yo sentía como que no era, como que yo, por ejemplo, veía a un medium y decía, wow, es que es súper espectacular y tiene cosas que yo no tengo, y yo inclusive hasta sufría. Sí sufría, la verdad es que sí soy una persona de mucha oración, de mucho contacto con Dios, y se lo decía, ¿por qué no me hiciste medium? ¿Por qué mucho tiempo fue de queja? Y yo más bien lo que le decía es, yo quiero ser medium, y si en esta vida pues ya no me tocó, Diosito, dame la oportunidad de serlo para la próxima. Hasta que un día ya pasaban todas estas cosas, cuando me doy cuenta que eran los arcángeles los que se comunicaban a través de mí para poder dar mensajes, cuando de pronto llega el COVID y fíjense, aún así, ya sabiendo todo esto, tenía yo la duda porque no era consciente, no tenía esa conciencia de que yo era medium. Entonces, cuando llega el COVID, realmente hubo un suceso en el que había un librito que era del péndulo. Yo siempre estuve guardando péndulos y péndulos y péndulos. La verdad es que no sabía como para qué, ni había ocupado yo la radiestesia. Pero en esta época del COVID estuve yo haciendo, tenía yo un libro del péndulo que siempre lo posponía y lo posponía y lo posponía. ¿Para qué? Pues para ir aprendiendo, pero lo posponía por X o por Y. Un buen día se mueve la mesa en donde estoy sentada, el libro cae al piso y sí, como muchas veces pasan estas diosidencias, ¿no? Y el libro exactamente se abre en un gráfico alfabético. Y entonces, cuando se cae el gráfico, bueno, cuando se cae en esa página, créanme
o sea, en un primer momento como que no supe qué hacer, como que dije, X. Pero unos segundos después me dicen los ángeles, mira lo que puedes hacer, o sea, mira, y si te comunicaras a través de ahí. Y dije, ok, puede ser. Y entonces me acuerdo que corrí a buscar un péndulo, llegué, lo puse y me di cuenta que a través de ese gráfico alfabético, con el primer ser ya de manera consciente con el que hablé, fue con el arcángel Miguel. Y bueno, ahí fue donde pues yo ya me declaré, le dije a Miguel que era mi anhelo ser medium. Le dije, en esta época de COVID, en esta época en donde tantas personas están trascendiendo, quiero ayudar, quiero dar este mensaje de amor a las personas que están pues que están sufriendo estas pérdidas. Y le dije, tengo ganas de que Dios me dejara hacer esto. Arcángel Miguel simplemente me dijo, díselo en oración a Dios, díselo con mucho amor al Padre Celestial y vas a ver que te lo va a permitir. Entonces yo me acuerdo, para entonces llegó un colibrí. Cuando, digamos, fue un momento en el que todo se dio. Era mi momento, era el momento en que la mensajera del más allá llegara. Entonces hice una oración fuertísima, en donde yo le pedí a Dios permiso de poder ser medium, de que me permitiera ser medium y de poder llevar el mensaje de los seres trascendidos a sus familias. Y pues el Padre Celestial dijo sí, así es que pues más bien empecé a enfocarme en cómo desarrollar la mediumnidad, no nada más de que me pasaran sucesos aislados de ver almas y personas, no, sino ya de poder hacerlo a conciencia, de poder invocar a un alma y que esa alma me diera su mensaje. Claramente pues esto todo ha sido de mucho desarrollo, de muchísimo aprendizaje. Si hubo alguien que me enseñó a hacer esto de manera correcta y en amor, fueron los ángeles. No fue coincidencia, porque no nada más es de que ustedes tengan una capacidad o una habilidad. Como se los digo, no solamente son dones, sino que son habilidades que se desarrollan. Entonces hay muchísimo que aprender, sobre todo cosas que tienen que ver con valores morales, con espiritualidad. Entonces esto los ángeles me lo enseñaron y es por eso que pues de la nada un día simplemente me gustó el nombre, la mensajera del más allá. Creo que eso era mi anhelo, eso es lo que yo quería, poderles transmitir mensajes de sus seres amados trascendidos. Y pues nada, aquí estoy, me esmero cada día pues para que esos mensajes sean entregados pues de la manera más digamos, asertiva, más certera para ustedes y que ustedes también puedan sentir la esencia de su familiar a través de esos mensajes que yo les doy. Así es que, amigos, cuando ya nos toca nuestro momento, que algo suceda en nuestra vida, siempre cuando nosotros somos mediums, quiere decir que estas habilidades, estas capacidades ya las hemos ido desarrollando desde vidas anteriores. Nada más en esa vida se va recordando. Cuando yo les preguntaba, es que verdaderamente soy medium, o sea, tanto tiempo de estar pensando, quiero ser medium, y no lo soy, pero realmente sí lo era, lo que pasa que no me había yo dado cuenta. Estoy segura que a ustedes, muchos de ustedes les pasa esto, ustedes no saben por qué se les acercan entidades que les hablan, que les piden ayuda, no saben qué hacer con ellas. Amigos, siempre acérquense a la luz, siempre invoquen a Dios, siempre invoquen guías de amor. ¿Para qué? Para que se ilumine, para que ustedes se liberen del miedo que da cuando pasan estas cosas y también puedan ustedes compartir un poco de luz con estas entidades, ya que nosotros, si es que tenemos una misión, es justamente dar amor. No nos hacemos mediums nada más porque sí, ya tenemos las capacidades, pero tenemos que enfocarlas hacia algo y ese algo tiene que ser de luz y tiene que ser de amor. ¿Por qué? Pues para que sean justamente esos nuestros guías, los que nos lleven a cumplir nuestra función, a cumplir justamente esa tarea que hemos solicitado, ni siquiera en esta vida, sino desde vidas anteriores.
Así es que, amigos, pues más o menos, y ya sin hacerles tanto rollo, aquí es como es que yo me hice la mensajera del más allá. Espero que les haya gustado mi historia y bueno, pues les mando un abrazo fuerte, fuerte. Yo soy Vane, la mensajera del más allá, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.